¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti está cambiando, pero no sabes explicarlo? ¿Has tenido momentos en los que percibes más de lo que otros ven, como si una sensibilidad nueva estuviera despertando en tu interior? ¿Te has preguntado por qué últimamente sientes más fuerte, intuyes más rápido o percibes cosas que antes simplemente ignorabas? Muchos piensan que son coincidencias, emociones pasajeras o simples pensamientos, pero no lo son. Cuando un don espiritual empieza a despertar, lo primero que cambia no es lo que ves afuera, sino lo que Dios empieza a mover dentro de ti. Y es aquí, en este preciso momento de tu vida, donde estas tres señales comienzan a manifestarse de formas que quizá no entiendes, pero que tu espíritu sí reconoce. Hoy vamos a hablar de algo profundo, algo que no muchos se atreven a reconocer, como Dios despierta un don en alguien que ha sido apartado para un propósito más grande. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en tu espíritu que está respondiendo a este llamado. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar en este mensaje puede darte claridad sobre cosas que llevas tiempo sintiendo, cosas que nadie te ha explicado y que hoy, por fin, van a tomar sentido para ti. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, mi espíritu está despertando, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Señal número 1, tu sensibilidad espiritual comienza a despertar. Cuando un don espiritual empieza a moverse dentro de ti, no llega como un trueno que cae del cielo ni como un milagro que lo cambia todo de un segundo a otro. Llega de forma más silenciosa, más íntima, más interna. Y la primera señal siempre aparece en el lugar donde nadie puede verla, pero donde tú lo sientes todo. Tu sensibilidad espiritual comienza a intensificarse. Como si el Espíritu Santo estuviera tocando cuerdas que llevaban tiempo sin sonar. Es un proceso que casi nunca se entiende la primera vez. No llega con instrucciones ni advertencias previas. Simplemente te das cuenta de que algo dentro de ti se está moviendo, algo que no controlas, que no pediste, pero que reconoces. Es como si tu espíritu despertara antes que tu mente y empezara a mirar el mundo con una luz que no proviene de tus ojos. Al principio se siente como una inquietud. Una sensación de que algo está cambiando, aunque no tengas palabras para describirlo. Y, sin embargo, lo sabes. Lo presientes. Lo percibes. Es como si una parte tuya que siempre estuvo ahí, pero dormida, finalmente comenzara a abrir los ojos. Y allí, en ese despertar, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo. Antes te afectaba solo lo que veías. Ahora te afecta lo que sientes. Antes escuchabas palabras. Ahora escuchas intenciones. Antes observabas situaciones. Ahora percibes atmósferas. Ese es el inicio del despertar espiritual. No esperes que sea cómodo. La sensibilidad espiritual no llega para que te sientas especial, llega para que te prepares. Dios primero despierta tu espíritu antes de manifestar tu don porque necesitas aprender a distinguir lo invisible, y eso solo se logra cuando tu interior se vuelve más sensible que tu exterior.
Esto es exactamente lo que muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia experimentaron sin darse cuenta. José, Samuel, David, Jeremías, Ana, todos ellos tuvieron un momento en el que su espíritu se abrió a una realidad más profunda mientras su entorno seguía siendo el mismo. Y tú estás entrando en ese territorio. Hay días en los que sientes que las emociones se intensifican. No entiendes por qué una situación pequeña te conmueve tanto, o por qué una conversación insignificante te afecta más de lo normal. Y comienzas a pensar que eres exagerado, que estás más sensible de lo usual, que tal vez estés cargando demasiado peso o demasiadas preocupaciones. Pero no es eso. Es tu espíritu afinándose como un instrumento que se prepara para un sonido nuevo. A veces la sensibilidad aparece como una especie de peso espiritual. Algo te inquieta sin saber por qué. Algo te da paz sin tener una explicación lógica. Algo te alerta incluso cuando todo parece normal. Y allí es donde necesitas discernir la diferencia entre emoción y espíritu. La emoción reacciona, el espíritu percibe. Es por eso que, cuando un don despierta, empiezan a ocurrir cosas que te confunden. Por ejemplo, te encuentras pensando en alguien sin motivo y poco después descubres que esa persona estaba pasando por algo. Empiezas a sentir en tu corazón cargas que no son tuyas, dolores que no viviste, preocupaciones que no te pertenecen. Y, sin embargo, las sientes como si fueran parte de tu propia alma. No estás imaginando nada. Cuando un don espiritual comienza a despertar, Dios hace que tu espíritu capte cosas antes de que tus ojos las comprendan. Por eso te vuelves más empático con los demás, por eso lloras más fácilmente, por eso ciertas injusticias te provocan un ardor en el pecho que antes no sentías. No es fragilidad, es sensibilidad espiritual. Y es el primer signo de que el Espíritu Santo está llamando a algo más grande dentro de ti. Conforme esta sensibilidad crece, comienzas a sentir que hay ambientes que te resultan más pesados. Lugares donde antes podías estar sin problema ahora te generan incomodidad espiritual. No porque haya algo malo en esos lugares necesariamente, sino porque tu espíritu ya no encaja con esa atmósfera. Es como cuando alguien despierta en medio de la noche y ya no puede volver a dormir, algo cambió. Algo se movió. Algo se abrió. Y tu espíritu no puede volver al estado anterior. Lo mismo ocurre con las conversaciones. Algunas que antes te parecían entretenidas ahora te dejan vacío. Otras que antes ignorabas ahora te dejan una enseñanza profunda. Y comienzas a notar que ciertas personas te cansan espiritualmente, no porque sean malas, sino porque tu espíritu ya no vibra con el mismo tono que el de ellas. Esta es una de las partes más difíciles del despertar, cuando algo en ti cambia, pero nada alrededor parece haber cambiado. Entonces te preguntas, ¿por qué estoy así? ¿Qué me pasa? ¿Por qué siento esto tan fuerte? Y es ahí donde el Espíritu Santo responde, no con palabras audibles, sino con convicciones internas, tu espíritu está despertando. Cuando un don espiritual está naciendo, Dios afina tus sentidos internos de manera gradual. Empiezas a discernir intenciones sin que nadie te las diga. Percibes falsedad sin necesitar evidencia. Te molesta la hipocresía con una fuerza que antes no tenías. Lo que se esconde en el silencio te habla más fuerte que las palabras. No estás siendo paranoico. No estás exagerando. Estás discerniendo. Y discernir no es un acto de sospecha, sino un acto de vigilancia espiritual. Hay momentos en los que esta sensibilidad se vuelve tan profunda que incluso empiezas a sentir físicamente lo espiritual. Te duele el pecho cuando alguien está sufriendo. Se te oprime el corazón cuando algo no está bien.
Te invade la paz cuando Dios te confirma algo. O sientes una alerta intensa, como un pensamiento que golpea el interior, cuando hay peligro, confusión o engaño a tu alrededor. Esto no es casualidad. No es ansiedad. No es intuición común. Es tu don empezando a funcionar a nivel interno antes de manifestarse a nivel externo. Uno de los efectos más fuertes del despertar espiritual es que empiezas a escuchar la voz de Dios con más claridad, no necesariamente con palabras, sino con una sensación interna que no puedes ignorar. Es como si Dios te hablara directamente al corazón y te dijera, esto sí, esto no. Por aquí. Detente. Confía. No temas. Y aunque no sabes explicar cómo lo sabes, lo sabes. Esa certeza silenciosa, esa impresión que se clava en el alma, esa convicción que no viene de ti, es la evidencia de que tu espíritu está empezando a sincronizarse con la voluntad de Dios. Cuando un don espiritual está despertando, el Espíritu Santo te empieza a entrenar de una manera que a veces puede parecer desconcertante. Te muestra cosas pequeñas para que aprendas a distinguir. Te enseña a callar para que aprendas a escuchar. Te pone cargas para que aprendas a interceder. Te muestra errores para que aprendas a discernir. No es una prueba ni un castigo. Es preparación. Dios nunca activa un don sin antes despertar tu espíritu para sostenerlo. Ese es el motivo por el cual, en esta etapa, muchas personas experimentan una sensación de transición. Sienten que ya no pertenecen a ciertos lugares, pero tampoco entienden del todo hacia dónde van. Se sienten diferentes, pero no saben por qué. Su corazón se mueve con un ritmo nuevo, pero su mente aún intenta mantenerse en lo conocido. Este es un punto crucial del despertar, cuando el espíritu avanza, pero el alma aún intenta comprender. Es como si algo interno te estuviera diciendo constantemente, prepárate. Avanza. Despierta. Escucha. Observa. Y por más que intentes ignorarlo, vuelve otra vez. Porque cuando Dios despierta un don, no descansa hasta completarlo. Muchos, al empezar este proceso, experimentan sueños más intensos. Sueños que parecen tener mensajes, advertencias, revelaciones o direcciones específicas. No todos los sueños son espirituales, pero algunos se sienten tan vívidos, tan reales, tan cargados de significado, que sabes que no son producto del azar. Es Dios comenzando a hablarte en uno de los lenguajes que usa para entrenar a quienes tienen sensibilidad espiritual. Otras veces, tu sensibilidad se despierta en la oración. De repente, lloras sin saber por qué. Sientes que algo dentro de ti se quiebra o se abre. Palabras simples te tocan con una fuerza que no pueden explicar. Versículos que antes leías sin profundidad ahora se transforman en alimento para tu espíritu. Canciones que antes no te decían nada ahora parecen dirigidas a ti. Hay personas que incluso comienzan a sentir físicamente la presencia de Dios, un calor suave en el pecho, un temblor leve en las manos, un suspiro que libera el alma, una paz que cae como una manta sobre los hombros. No se trata de emociones. Se trata de manifestaciones del espíritu en un corazón que se está abriendo a él. La sensibilidad espiritual también te hace consciente de los ataques del enemigo. No porque tengas miedo, sino porque ahora reconoces lo que antes ignorabas. Percibes cuando algo no viene de Dios, cuando una influencia negativa se acerca, cuando una tentación intenta arrastrarte o cuando una mentira del enemigo intenta confundirte. Tu espíritu comienza a gritarte, cuidado. Despierta. No caigas. Y tú, por primera vez, comienzas a escuchar.
Esa es la diferencia entre un corazón dormido y un corazón despierto. Un corazón dormido reacciona tarde. Un corazón despierto discierne a tiempo. Y es eso lo que Dios está formando en ti. Cuando esta sensibilidad se despierta, empiezas a notar que tu relación con Dios cambia. Ya no buscas solo consuelo, buscas dirección. Ya no oras solo para hablar, oras para escuchar. Ya no lees la Biblia como una rutina, la lees como una brújula. Ya no vas a la presencia de Dios por obligación, vas porque tu espíritu lo necesita. Y lo más hermoso ocurre aquí, empiezas a sentir a Dios. No a pensar en Él. No a hablar de Él. A sentirlo. Su paz. Su guía. Su advertencia. Su abrazo. Su corrección. Su compañía. Su voz silenciosa. Su presencia suave, pero real. Y ese es el mayor indicio de que tu don espiritual está despertando. No es cuando haces algo espectacular. No es cuando ves algo sobrenatural. No es cuando todos lo notan. Es cuando tú, dentro de ti, sabes que Dios está haciendo algo que no puedes detener. La sensibilidad espiritual no es una carga. Es un privilegio. Es la señal de que Dios confía en ti lo suficiente como para revelar lo que otros no perciben. Es el inicio del camino. Es la prueba de que tu espíritu ha sido tocado por la mano del Padre. Es la evidencia de que algo grande están haciendo. Y cuando esta señal aparece, puedes estar seguro de algo, Dios ya ha comenzado la obra. Y si Él la comenzó, no se detendrá hasta perfeccionarla. Señal número 2, Dios comienza a apartarte para formarte. Cuando un don espiritual está despertando, siempre llega un momento en el que Dios comienza a mover tu vida de formas que no pediste, no esperabas y, a veces, ni siquiera quieres. Y esta es una de las señales más fuertes, más profundas y más dolorosas del proceso. Dios empieza a apartarte de ciertos lugares, personas y ambientes, no para castigarte, sino para prepararte. No para dejarte solo, sino para formarte. No para quitarte, sino para proteger lo que están haciendo en ti. Esta señal no comienza con un cambio visible en el exterior. Comienza con una incomodidad interna. Una sensación silenciosa, casi invisible, pero firme, de que algo en tu vida ya no encaja donde antes encajaba. Empiezas a sentir que ciertos lugares que antes disfrutabas ahora te cansan, que ciertas conversaciones ahora te drenan, que ciertas amistades ya no te aportan nada. O incluso que ciertas dinámicas que tolerabas ahora te pesan espiritualmente. Lo curioso es que nada de eso parece haber cambiado alrededor, lo que está cambiando, eres tú. No es que esas personas se hayan vuelto malas, ni que tú te creas mejor. No es ego. No es orgullo. Es transición. Es propósito. Es espíritu. Cuando Dios despierta un don, lo primero que hace no es levantarte, sino separarte. Separarte para escuchar. Separarte para ver. Separarte para entender. Separarte para crecer. Y, aunque esta separación no siempre se entiende al principio, con el tiempo te das cuenta de que era completamente necesaria. Hay dones que no pueden desarrollarse en medio del ruido. Hay llamados que no pueden escucharse rodeados de distracciones. Hay sensibilidades espirituales que solo pueden afinarse en soledad. Y Dios lo sabe. Muchos sienten esta separación como pérdida. Otros, como rechazo. Pero la realidad es esta: Dios te está moviendo del lugar donde estabas al lugar donde necesitas estar. Porque un don despierto no puede formarse en cualquier entorno. Necesita atmósfera.
Necesita silencio. Necesita distancia. Necesita pureza espiritual. Esta purificación no es solo externa, también es interna. Dios comienza a arrancar de tu vida no solo personas o ambientes, sino también actitudes, pensamientos, deseos y patrones que no permitirían que tu don floreciera. Es por eso que comienzas a sentir que, incluso estando rodeado de personas, te sientes solo. No porque estés aislado, sino porque la temporada cambió. Tu alma ya no vibra con lo que antes vibraba. Y eso no es depresión. No es desgaste emocional. Es el Espíritu Santo sacándote suavemente de lo que ya no te sirve. Es una especie de transición invisible donde tu espíritu empieza a desconectarse de lo viejo sin que aún estés completamente unido a lo nuevo. Hay momentos en los que esta señal se vuelve tan evidente que te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento distante? ¿Por qué ya no siento lo mismo? ¿Por qué ya no disfruto lo que antes disfrutaba? Y la respuesta es una sola, porque Dios está haciendo espacio en tu vida para lo que viene. Él necesita despejar tu entorno para abrir paso a una temporada donde tu espíritu pueda escucharlo con claridad, sin tantas voces alrededor compitiendo por tu atención. La separación es uno de los movimientos más perfectos, pero también más incomprendidos, de la formación espiritual. Porque en esa separación ocurren tres cosas esenciales. Dios limpia tu entorno. Dios limpia tu mente. Dios limpia tu espíritu. Y lo hace de manera tan sutil que solo lo entiendes cuando ya estás en el otro lado del proceso. Primero, limpia tu entorno. Incluso sin darte cuenta, comienzas a alejarte de personas que están asociadas con viejas heridas, viejos hábitos, viejos pensamientos. Dios no quiere que las voces equivocadas interfieran en lo que está despertando en ti. Hay personas que, sin intención, apagan tu espíritu. Y Dios lo sabe. Por eso las distancia. Por eso corta conversaciones. Por eso cierra vínculos. No es crueldad. Es protección. A veces, esas personas se alejan sin darte explicaciones. Otras veces, eres tú quien siente que la relación simplemente pierde sentido. Es Dios cerrando puertas que tú seguirías intentando abrir. Luego, limpia tu mente. Comienzas a cuestionarte cosas que antes aceptabas. Te vuelves más consciente de lo que consumes, de lo que escuchas, de lo que dices, de lo que permites. Y esa claridad mental no viene de repente, viene del Espíritu Santo ajustando tus pensamientos, realineando tus prioridades, despertando tu discernimiento. Es como si tu mente comenzara a filtrar cosas que antes dejabas pasar como si nada. Lo que antes parecía normal, ahora parece tóxico. Lo que antes parecía inofensivo, ahora te resulta demasiado caro espiritualmente. Finalmente, Dios limpia tu espíritu. Esto es lo más profundo, lo más transformador, lo más decisivo. Cuando Dios te aparta, comienza a mostrarte cuál es tu verdadera identidad, cuál es tu propósito y cuál es el camino al que te está llamando. Pero para verlo, necesitas espacio. Necesitas silencio. Necesitas separación. En ese silencio, comienzas a oír preguntas que nunca habías hecho y respuestas que nunca habrías imaginado. Dios empieza a revelarte cosas que estaban ocultas detrás del ruido de tu vida anterior. Y esta separación se manifiesta de maneras que sorprenden. Te alejas de ciertos ambientes sin saber por qué. Personas comienzan a distanciarse sin razón aparente. Conversaciones que te encantaban ahora te dejan vacío. Actividades que antes te distraían ahora te vacían. Emociones que antes ignorabas ahora te pesan. No es coincidencia. Es Dios.
Es formación. Es el despertar. Es humano moviendo tu vida hacia una dirección que no elegiste, pero que necesitas. Pero lo más importante ocurre aquí, empiezas a sentir que estás siendo llevado a un terreno desconocido. No porque sea oscuro, sino porque es nuevo. Es como caminar descalzo en un lugar que nunca pisaste, sientes cada detalle, cada movimiento, cada paso. Estás más atento, más alerta, más perceptivo. ¿Por qué? Porque ahora tu espíritu está funcionando donde antes funcionaba solo tu mente. Cuando Dios te aparta, también te muestra quién realmente te acompaña. Algunas personas desaparecerán. Otras se quedarán. Y unas pocas aparecerán justo en ese proceso, enviadas por Dios para esta etapa. En la separación, descubres quién está cerca por conveniencia y quién está cerca por propósito. No te sorprendas si Dios quita gente que nunca imaginaste que quitaría. Tampoco te sorprendas si trae a tu vida personas que jamás esperaste. Cuando un don despierta, Dios reorganiza tu círculo no según tus preferencias, sino según tu llamado. Hay otro aspecto profundo de esta señal: tu espíritu comienza a rechazar lo que antes tolerabas. Palabras que antes dejabas pasar ahora te duelen. Actitudes que normalizabas ahora te cansan. Ambientes que tolerabas ahora te oprimen. Y no entiendes por qué. Pero sí lo entiendes. Lo sientes. Lo reconoces en el alma. Eso no es casualidad, es el Espíritu Santo activando tu filtro espiritual. Aprendiendo a discernir lo que contamina tu espíritu y lo que lo alimenta. No se trata de legalismo. Se trata de sensibilidad. Una sensibilidad que viene del cielo, no de ti. Y aquí ocurre algo aún más profundo: Dios no solo te aparta del ruido, te aparta de ti mismo. Te comienza a separar de tu antigua versión, de tus viejas heridas, de tus viejos patrones. Y ese desprendimiento duele, porque estás dejando atrás partes tuyas que creías normales, pero que nunca fueron sanas. La separación también ocurre dentro de ti. Dios empieza a cortar pensamientos, emociones y deseos que no reflejan quién tú eres, sino quién fuiste. Te despoja de identidades falsas que adoptaste para sobrevivir y te prepara para caminar en identidad verdadera. En esta etapa, puedes sentir confusión. Puedes sentir lágrimas sin explicación. Puedes sentir silencio. Puedes sentir vacío. Pero ese vacío es el espacio donde Dios va a depositar tu identidad nueva. Ese silencio es el terreno donde Él va a hablarte. Esa distancia es la sala donde Él te va a entrenar. Es un proceso sagrado, personal, doloroso, pero absolutamente necesario. A veces piensas que estás retrocediendo, pero no es así. Estás siendo reposicionado. Estás siendo extraído. Estás siendo elevado. Estás siendo preparado. Porque un don que está por despertar necesita soledad para escucharse, claridad para comprenderse y espacio para crecer. Necesita distancia para fortalecerse. Necesita silencio para madurar. La separación también revela algo más: tu espíritu empieza a escuchar antes que tus oídos. De pronto sientes que una decisión no es correcta aunque parezca lógica. De pronto percibes que un camino no es tuyo aunque todos lo aprueben. De pronto sabes que algo no es para ti aunque luzca perfecto. Y eso no es intuición, es dirección. Dios habla en esa separación. Pero habla al espíritu, no al intelecto. Habla al corazón, no al ruido. Habla al silencio, no a la multitud. Lo que Él te dice en soledad no podrías escucharlo en compañía. Lo que Él te muestra en tiempos de distancia no podría revelarlo mientras estás distraído.
La separación es una forma de comunicación divina, una forma de moldear tu sensibilidad para que aprendas a escuchar sin ruido, a ver sin interrupciones y a discernir sin interferencias. Y cuando esta señal se manifiesta por completo, ocurre algo maravilloso, descubres que no estás siendo apartado para quedarte solo, sino para encontrarte con Dios de una manera más profunda, más personal, más íntima y más transformadora que nunca. La separación no es la señal del final. Es la señal del inicio. Y si Dios te está separando, es porque tu don está más cerca de manifestarse de lo que crees. Pero esta separación no solo transforma tu entorno, también transforma tu manera de interpretar la vida. Empiezas a darte cuenta de que nada es tan superficial como parecía. Lo que antes catalogabas como casualidad ahora lo ves como dirección. Lo que antes llamabas coincidencia ahora lo reconoces como confirmación. Lo que antes te parecía rutina ahora se convierte en un campo de entrenamiento espiritual. Y esa capacidad de leer la vida desde lo espiritual nace precisamente en este periodo donde Dios te tiene apartado, donde el ruido baja, donde la sensibilidad crece y donde Él puede hablarte de formas que antes no escuchabas. Con el tiempo, descubres que esta separación no es un acto de abandono, sino un acto de amor. Dios te aleja porque te quiere preservar. Te quiere limpiar. Te quiere sanar. Te quiere recomponer. Te quiere preparar para cargar un don que no todos podrían sostener. Y es ahí cuando comienzas a ver que la soledad espiritual no es un castigo, sino un privilegio. Un espacio donde Dios puede moldearte sin interrupciones, donde puede levantar lo que otros destruyeron, donde puede sembrar lo que antes no podía germinar, donde puede sanar lo que lleva años oculto detrás de tus propias defensas. Es aquí donde muchos sienten quebranto. No porque estén mal, sino porque Dios está tocando las fibras más profundas del alma. Empiezas a llorar sin entender por qué. Te conmueven cosas que antes te eran indiferentes. Recuerdos que habías enterrado comienzan a subir a la superficie para ser sanados. Conversaciones pasadas vuelven a tu mente no para torturarte, sino para que puedas verlas con nuevos ojos. Dios te lleva a revisar tu historia no para castigarte por ella, sino para liberarte de lo que aún te ata. En esta etapa, Dios también empieza a revelar verdades sobre ti que nunca habías considerado. Te muestra capacidades que no sabías que tenías. Te revela heridas que habías aprendido a ignorar. Te expone patrones que te habían limitado durante años. Te ayuda a ver qué relaciones te edificaban y cuáles te drenaban. Y, sobre todo, te recuerda quién eres en Él, no en la voz de los demás ni en la expectativa del mundo. Cuando Dios te separa, Él reconstruye tu identidad desde los cimientos. Desarma lo falso, lo torcido, lo aprendido por necesidad, y edifica lo verdadero, lo santo, lo firme, lo que Él había diseñado desde el principio. Y conforme avanza esta separación, comienzas a notar un detalle fundamental: tu manera de sentir la presencia de Dios cambia. Ya no la buscas en experiencias intensas, sino en susurros suaves. Ya no la percibes solo en momentos de adoración, sino en el silencio de un cuarto, en una caminata, en un pensamiento inesperado, en una paz que aparece sin razón. La soledad en la que Dios te coloca se convierte en un altar personal. Descubres que su presencia no está condicionada al ambiente, sino al estado de tu alma. Y al estar separado, tu alma por fin está en posición de escuchar. Poco a poco, esta separación comienza a darte claridad en áreas donde antes solo había confusión. Decisiones que antes eran difíciles ahora parecen obvias. Caminos que antes te producían duda ahora se sienten peligrosos. Oportunidades que aparentaban ser perfectas ahora se sienten equívocas en tu espíritu.
Y no hay una voz audible que te lo diga. No hay un cartel gigante que indique el camino. Es tu espíritu, afinado por la separación, sintiendo con precisión lo que viene de Dios y lo que no. Esto también te enseña algo invaluable, a no depender de la aprobación externa. Cuando Dios te aparta, te acostumbras a caminar sin aplausos, a avanzar sin validación, a obedecer sin compañía humana, a confiar sin explicación. Y esa fortaleza espiritual es necesaria para cargar un don, porque un don despierto atrae oposición, incomprensión, resistencia y críticas. Pero alguien que ha sido separado por Dios ya no vive de la aprobación de la gente. Vive de la dirección de Dios. También comienzas a comprender que hay batallas que solo se pueden pelear en soledad. Batallas internas que no podrías enfrentar rodeado de gente. Batallas donde Dios revela lo que está detrás de tus temores, de tus heridas, de tus reacciones. Batallas que te preparan para un nivel más alto de autoridad espiritual. Hay cosas que Dios solo puede tratar cuando estás apartado, porque si estuvieras distraído, no lo soportarías. La separación, aunque incómoda, te hace fuerte. Y por más extraño que suene, es durante este periodo que empiezas a valorar de manera diferente lo que significa estar acompañado por Dios. Descubres que su compañía es más real que cualquier presencia humana. Que su consuelo es más profundo que cualquier palabra. Que su paz es más estable que cualquier abrazo. Que su guía es más precisa que cualquier consejo. Y que su amor es más constante que cualquier afecto humano. La separación te lleva a esto, a devolverle a Dios el primer lugar en tu corazón. Con el paso del tiempo, empiezas a notar algo que nunca habrías imaginado al principio. La separación te hizo ver tu vida desde fuera. Como si Dios te pusiera en un punto más alto para que vieras el mapa completo. Ves relaciones por lo que realmente eran. Ves decisiones por lo que realmente significaban. Ves temporadas por lo que realmente producían. Y ahí entiendes que si Dios no te hubiera separado, habrías seguido caminando hacia un destino que no era tuyo, bajo influencias que nunca debiste permitir, con un corazón cargado de cosas que jamás debieron tocar tu espíritu. Pero lo más extraordinario es esto: la separación no termina en separación. Termina en envío. Dios no te aparta para siempre. Te aparta para moldearte, para fortalecerte, para alinearte, para educarte espiritualmente, y luego te envía. Te posiciona. Te coloca donde tu don puede florecer, donde tu discernimiento puede ser útil, donde tu sensibilidad puede ser necesaria, donde tu identidad renovada puede brillar. Cuando esta señal termina de manifestarse, descubres que ya no eres el mismo. No sientes igual. No ves igual. No escuchas igual. No caminas igual. Tu vida espiritual adquiere un tono más serio, más firme, más estable. Tu corazón ya no se mezcla fácilmente. Tu espíritu ya no se contamina con lo primero que aparece. Tus decisiones ya no nacen del capricho, sino de la guía. Y tu identidad ya no depende del ruido exterior, sino del eco de Dios en tu interior. Y es ahí, justo ahí, cuando entiendes lo que antes no entendías. La separación fue una bendición disfrazada. Fue el acto más protector, más amoroso y más sabio que Dios pudo tener contigo. Porque gracias a esa separación hoy puedes reconocer lo que viene del cielo, lo que viene del enemigo, y lo que simplemente proviene de la carne. Gracias a esa separación hoy puedes sostener lo que antes te habría roto. Gracias a esa separación hoy puedes caminar en pureza, en claridad, en sensibilidad y en discernimiento. Gracias a esa separación hoy tu don está más cerca de despertar por completo. Porque cuando Dios separa, es porque algo santo está por nacer.
Señal número 3. Tu espíritu empieza a discernir lo invisible antes de que ocurra. Hay una señal que no todos reconocen al principio, pero que marca el punto exacto en el que un don espiritual comienza a tomar forma real dentro de ti. No aparece con luces, no viene acompañada de grandes experiencias visibles, ni llega necesariamente en medio de un milagro espectacular. Se manifiesta con algo mucho más profundo y silencioso. Tu espíritu empieza a discernir antes que tu mente. Sientes primero en el interior lo que después se termina revelando afuera. Percibes antes de entender. Intuyes de parte de Dios antes de tener una explicación lógica. Empiezas a percibir lo invisible antes de que lo visible ocurra. Comienzas a sentir movimientos espirituales que otros no notan, a entender situaciones sin que nadie te las explique y a captar direcciones internas que no vienen de tu pensamiento, sino de un nivel más profundo, más silencioso, más santo. Es como si tu espíritu caminara 2 pasos delante de tu razonamiento, como si el Espíritu Santo te dejara ver entre líneas de la realidad que todos están viendo, pero nadie más interpreta como tú. Discernimiento. Esa es la palabra. La señal más poderosa, más fina y más difícil de ignorar cuando un don espiritual está despertando. El discernimiento no es sospecha. No es estar a la defensiva con todo y con todos. No es desconfianza de carácter. No es intuición común, esa que cualquier persona puede tener. No es ansiedad disfrazada de alerta espiritual. No es un presentimiento emocional provocado por miedos o heridas del pasado. Es la capacidad espiritual que el Espíritu Santo activa en el interior de quienes están siendo llamados a ver más allá de lo natural. Es un tipo de visión interna que no se activa con los ojos, sino con el Espíritu, una forma de leer el mundo desde la luz de Dios. Y lo más importante, nadie puede fingir discernimiento. Nadie puede obligarlo. Nadie puede provocarlo a voluntad. No se fabrica repitiendo frases, ni se fuerza intentando adivinar cosas. Si está despertando, es porque Dios está llamándote a ver lo que otros no pueden ver, a escuchar lo que otros pasan por alto, a sentir lo que otros ignoran. Es un regalo, pero también una responsabilidad muy seria. Esta señal suele manifestarse de distintas maneras que poco a poco se van instalando en tu día a día. Sin darte cuenta, empiezas a ver más allá de las palabras. No importa si alguien te sonríe, te halaga o te habla con calma. Algo dentro de ti reacciona cuando hay contradicción entre lo que una persona dice y lo que su espíritu realmente carga. Es como si el Espíritu Santo levantara un velo en tu interior y te permitiera ver la verdad que se esconde detrás de lo visible. A veces lo sientes como una inquietud que no sabes explicar, otras veces como un algo no cuadra que no se va de tu mente, y otras como una paz tan profunda que te confirma que esa persona, ese lugar o esa decisión viene de Dios. Es un lenguaje silencioso, pero poderoso. Un lenguaje que Dios le enseña solo a quienes tienen un propósito más grande y necesitan ver con más claridad. Otra forma en la que el discernimiento empieza a despertar en ti es que comienzas a sentir con fuerza cuando algo viene de Dios y cuando no. Ya no necesitas tantas señales externas para saberlo. Tu espíritu lo sabe. Comienzas a distinguir entre puertas que Dios abre y puertas que tú estás forzando. Sientes cuando un camino fue trazado por Dios y cuando un camino nace del ego, de la emoción, de la desesperación o de la dependencia humana. Es como un imán espiritual dentro de ti que te orienta sin fallos hacia lo que te da paz, aunque cueste, y se resiste ante lo que parece fácil, pero te inquieta. Hay decisiones que, sin explicación lógica, sabes que debes tomar. Hay conversaciones de las que Dios te aparta antes de que ocurran.
Hay invitaciones que no puedes aceptar aunque todo parezca correcto. Hay ambientes que el Espíritu Santo te impide pisar, aunque parte de ti quiera estar ahí. Y, al mismo tiempo, hay momentos en los que una frase, una imagen, una palabra o una situación se siente iluminada, como si estuviera marcada para ti, porque viene directamente del corazón de Dios. Todo esto no es casualidad. Ese es el discernimiento despertándose. Ese es el don tomando vida, aunque todavía no lo comprendas del todo. También llega un punto en el que comienzas a detectar lo que se mueve espiritualmente en una atmósfera. Esto no es imaginación ni sugestión, tampoco paranoia ni miedo exagerado. Es una lectura espiritual que no proviene de tu mente, sino de tu espíritu. Hay lugares donde sientes paz desde que entras, como si el ambiente estuviera cargado de presencia y descanso. Hay otros donde algo en ti se retrae, se tensa, se incomoda, aunque nada malo parezca estar ocurriendo. Hay conversaciones donde el ambiente se vuelve denso, pesado, cargado, sin que haya gritos ni peleas. Hay momentos en los que sientes con claridad que Dios quiere hablar y otros en los que percibes que hay algo que no es santo moviéndose en la atmósfera. Eso fue lo que vivieron hombres y mujeres de Dios como Elías, Eliseo, Daniel, Ana o Esteban. Empezaron a sentir antes de ver, a percibir antes de que las cosas sucedieran, a discernir antes que reaccionar. Es así como Dios prepara a quienes llevan un don, primero les despierta el oído espiritual, luego les afina el corazón y finalmente les da discernimiento para que sepan qué hacer con lo que escuchan y sienten. Pero aquí viene la parte que muy pocos entienden: el discernimiento no llega para mostrarte cosas sobre otros, sino primero para mostrarte cosas sobre ti mismo. Cuando este don despierta, lo primero que Dios te enseña no es lo externo, sino lo interno. Empiezas a notar tus propias motivaciones, intenciones, impulsos, emociones, heridas y patrones ocultos. Es como si Dios pusiera un espejo espiritual delante de ti para que aprendas a ver con claridad antes de ver para los demás. Te das cuenta de por qué reaccionas como reaccionas, de por qué te duele lo que te duele, de por qué te atrae lo que te atrae. Disciernes tus propias sombras, tus ligaduras, tus miedos escondidos. Y entonces entiendes por qué es tan peligroso tener discernimiento sin carácter. Discernimiento sin carácter produce orgullo, porque te hace creer que ver más te convierte en mejor. Discernimiento sin obediencia produce confusión, porque ves, pero no quieres seguir la dirección de Dios. Discernimiento sin humildad produce daño, porque puedes terminar usando lo que percibes para juzgar, exponer o controlar. Por eso Dios te aparta primero, te despierta la sensibilidad y recién entonces activa el discernimiento, porque necesita que tengas el corazón correcto para manejar esta sensibilidad espiritual sin contaminarla. Muchos no saben que esta señal llega acompañada de contrastes internos. Te vuelves más rápido para detectar la mentira, pero también más compasivo con quienes la dicen, porque entiendes la raíz espiritual de su engaño. Percibes la oscuridad, pero ya no te acercas a ella desde el miedo, sino desde la luz que cargas dentro. Detectas la falsedad, pero ya no reaccionas impulsivamente. Antes de hablar, oras. Ves intenciones ocultas, pero no para exponer, sino para proteger, para cuidar tu corazón y el de otros. Ese es el verdadero discernimiento, no se usa para señalar, no se usa para humillar, no se usa para sentir superioridad espiritual. El discernimiento es un arma, pero también es un antídoto. Es una guía, es un sensor, es una herramienta divina que solo funciona bien cuando la maneja un corazón lleno del Espíritu Santo. Uno de los momentos más reveladores de esta señal es cuando empiezas a discernir lo que está detrás de tus propias batallas. Antes pensabas que todo era emocional, casual,
psicológico o producto del estrés. Ahora comienzas a ver patrones espirituales. Ves ciclos que se repiten justo en los mismos momentos. Ataques que no tienen sentido lógico, pero sí una intención espiritual. Resistencias que no provienen del mundo físico. Ideas que no nacen de ti, sino que son susurros sembrados en tu mente para desanimarte o confundirte. Reacciones internas que antes ignorabas, pero que ahora reconoces inmediatamente como dardos, pruebas o ataques. Te das cuenta de que hay ataques que llegan justo cuando estás más cerca de un cambio importante. Que hay confusiones que aparecen cuando Dios está por abrir una puerta. Que hay cansancios que siempre llegan cuando tu espíritu se eleva. Que hay distracciones que aparecen como dardos enviados estratégicamente para desenfocarte. Ese reconocimiento interior, esa lucidez espiritual, esa claridad repentina, no viene de ti. Es discernimiento. Y no puede falsificarse, no puede inventarse, no puede copiarse de otros. Es algo que Dios mismo enciende. Discernimiento espiritual no es ver el futuro, es detectar lo invisible en el presente. Es escuchar lo que nadie oyó. Es sentir lo que nadie sintió. Es entender lo que nadie entendió. Pero Dios no quiere que te quedes solo en percibir. Por eso, cuando un don está despertando, Él empieza a entrenarte para actuar conforme a lo que disciernes. Llega un punto en que no solo percibes, sino que respondes según el Espíritu. No solo sientes, sino que te alineas a lo que Dios muestra. No solo entiendes, sino que obedeces incluso cuando no comprendes todos los detalles. Es ahí donde todo cambia. Porque discernir sin obedecer no sirve. Discernir y seguir como si nada te endurece el corazón. Pero discernir y obedecer abre puertas que jamás imaginaste, te salva de peligros que nunca supiste que existieron, te evita relaciones destructivas, te previene de errores que habrían marcado tu vida. Te impulsa hacia oportunidades que parecían pequeñas, pero que eran llaves de propósito, y te guía hacia palabras exactas para personas que necesitaban escuchar a Dios a través de ti. El discernimiento es como ver la vida desde arriba cuando todos la ven desde el suelo. Por eso el enemigo odia esta señal. Porque una persona que discierne no cae fácilmente en los engaños que otros sí caen. No se distrae como otros. No se contamina con lo que los demás normalizan. No retrocede como los demás retroceden. Una persona con discernimiento despierto es un peligro para las tinieblas porque reconoce el ataque antes del golpe, la mentira antes de la palabra, la tentación antes del evento, la manipulación antes de la acción y la confusión antes del caos. El discernimiento te permite ver la guerra espiritual con claridad y posicionarte del lado correcto con firmeza. Pero también tiene un lado más silencioso, más íntimo y, para muchos, más doloroso. Te darás cuenta de que no puedes contarle a todos lo que ves, sientes o percibes. Porque muchos no están listos. Porque no lo entenderán. Porque no es para ellos. Dios no te lo muestra para impresionar ni para que te sientas especial. Te lo muestra para cuidar, para direccionar, para proteger, para orar, para guardar, para obedecer. Y así aprendes una de las lecciones más importantes del discernimiento espiritual. Hay revelaciones que no se comparten, se guardan en secreto con Dios. Dios comienza a mostrarte cosas que no son para publicarlas, sino para interceder por ellas. Te muestra heridas ocultas en alguien para que ores en silencio. Te muestra tristezas profundas para que acompañes con amor. Te muestra intenciones escondidas para que pongas límites y cuides tu corazón. Te muestra caminos oscuros para que no pises allí. Eso es discernir. Eso es madurez. Eso es responsabilidad espiritual.
Finalmente, llega la parte más hermosa de esta señal, comienzas a discernir a Dios mismo. No al Dios que otros describen, no solo al Dios del que oíste hablar en la iglesia, no al Dios de las ideas generales, sino al Dios vivo. El Dios que camina contigo. El Dios que se mueve dentro de ti. El Dios que te habla sin palabras, que te guía sin empujarte, que te corrige sin destruirte, que te abraza sin tocarte, que te sostiene aun cuando no lo ves. Discernir a Dios es el mayor regalo del despertar espiritual. Reconocer su presencia. Percibir su dirección. Sentir su amor. Saber que Él está allí aunque todo se vea oscuro. Percibir su paz en decisiones pequeñas y grandes. Sentir su advertencia cuando algo no es para ti. Sentir su cobertura cuando la batalla se intensifica. Discernir a Dios es caminar viendo lo que otros no ven. Es vivir con una luz interna que nunca se apaga. Es saber que no estás solo, aunque estés solo. Es reconocer que Él guía tus pasos aun cuando tú no entiendes el camino. Cuando esta señal aparece en tu vida, es innegable, tu don espiritual está completamente despierto. Quizá aún no lo uses públicamente. Quizá aún no lo entiendas del todo. Pero ya está vivo. Ya está activo. Ya está latiendo. Y Dios ya comenzó el proceso para llevarlo a su máxima expresión. A medida que llegamos al final de este mensaje, es importante que entiendas algo profundo. Si has resonado con estas tres señales, no es casualidad. Dios no despierta un don en alguien por accidente. No permite que tu sensibilidad se intensifique por capricho. No te aparta sin propósito. No enciende discernimiento en tu espíritu para que sigas viviendo igual. Cada cosa que estás sintiendo, cada movimiento interno, cada inquietud, cada paz, cada cambio en tus relaciones, cada claridad repentina, cada sensación que no sabes explicar. Todo eso forma parte del proceso divino con el que Dios prepara a las personas que Él ha escogido para cosas más grandes. Porque cuando Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, siempre comienza en lo invisible. Siempre empieza en el espíritu. Siempre enciende primero lo que nadie ve, para que después puedas cargar lo que todos verán. Todas estas señales son preparación. Son entrenamiento. Son prueba, pero también promesa. Son evidencia de que Dios te está llevando a una etapa donde caminarás con más lucidez, más propósito y más fortaleza espiritual que nunca. Tal vez una parte de ti siente miedo. Tal vez te preguntas si de verdad esto aplica para ti. Tal vez piensas que no estás preparado, que no eres digno, que no sabes cómo usar lo que Dios está despertando. Pero déjame decirte algo desde el corazón. Nadie que fue elegido por Dios se sintió listo al principio. Nadie. Ni Moisés. Ni Jeremías. Ni Gedeón. Ni Samuel. Ni los apóstoles. Lo que te hace digno no es tu capacidad, es su llamado. Lo que te da fuerza no es tu experiencia, es su espíritu. Lo que te prepara no es tu pasado, es lo que Él está activando hoy. Has sentido cambios internos porque Dios ya está obrando. Has sentido separación porque Dios está limpiando. Has sentido discernimiento porque Dios está hablando. No te asustes por lo que no entiendes. Agradece lo que tu espíritu ya reconoce. Dios te está llevando por un camino donde tu sensibilidad será tu arma, tu separación será tu protección y tu discernimiento será tu guía. Y aunque a veces este proceso se siente solitario, recuerda algo. Dios siempre forma en secreto lo que después usará en público. Lo hizo con David en el campo, con José en la cárcel, con Moisés en el desierto, con Jesús en los años ocultos antes de su ministerio.
Él trabaja en silencio porque su obra es profunda. Él te prepara en privado para que puedas sostener en público lo que está por venir. El hecho de que estés escuchando estas palabras es una confirmación. El Espíritu Santo ya está tocando tu interior. Ya está moviendo piezas. Ya está corrigiendo tu ruta. Ya está despertando lo que siempre estuvo dentro de ti, pero dormido. No tengas miedo de este despertar. No lo rechaces. No lo ignores. No lo apagues. Dios no despierta nada que no planee usar. Y si Él está encendiendo tu espíritu, es porque te está llamando a caminar en dimensiones más profundas de fe, sabiduría y propósito. Toma un momento ahora para respirar, para sentir, para reconocer y para agradecer lo que Dios ya está haciendo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: mi espíritu está despertando. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.